El tema que vamos a hablar es la distribución binomial. Primeramente, ¿qué es la distribución binomial? La distribución binomial es una probabilidad discreta. ¿Qué nos dice con probabilidad discreta? Son datos que se pueden contar. ¿Para qué nos sirve la distribución binomial? La distribución binomial nos permite encontrar la probabilidad de un número de ocasiones en eventos específicos, que nos generan dos respuestas, que es el fracaso o el éxito. Como siguiente punto tenemos la fórmula. La fórmula, ¿qué nos dice la fórmula? Primeramente es la probabilidad de que sea una variable de x. Luego tenemos el número de fórmulas de elegir entre x éxitos entre el número de intentos. Como siguiente tenemos la probabilidad elevada a la variable. En este caso sería la probabilidad de éxito. Como siguiente tenemos que se multiplica a la probabilidad de intentos fallidos, que sería la fórmula de acá. Hay un caso peculiar en el número de fórmulas de elegir entre x éxitos y número de intentos, es que se divide entre el número de intentos con el símbolo factorial, que la variable con el símbolo factorial se multiplique al número de intentos menos la variable. ¿Qué nos dice el símbolo factorial? El símbolo factorial nos dice que debe multiplicar el número que está antes del signo factorial, se debe multiplicar hasta que quede 1. Por ejemplo, si está 5 factorial, el resultado sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. Todo esto se multiplicaría y quedaría 5 por 4, 20, 20 por 3, 60, 60 por 2, 120. Quedaría el resultado 120. Y así con lo siguiente en la variable y en la expresión, en el paréntesis de número de intentos menos la variable. Como siguiente punto tenemos la explicación de algunos ejemplos para entender mucho mejor. Que nos dice el primer ejemplo que un jugador de baloncesto acierta 5 de cada 10 tiros a la canasta. En este caso nos pide encontrar la probabilidad de que enceste 6 veces. Tenemos como la fórmula anteriormente, tenemos la probabilidad de que la variable sea 6, que será el número de aciertos. Entre esos tenemos el coeficiente factorial, que sería el número de aciertos sobre la n cantidad de intentos, que sería 10. Luego tenemos la probabilidad de los aciertos por la probabilidad de los intentos fallidos, que en este caso sería elevado a la n menos x. La probabilidad de aciertos es de 0,62, que el ejercicio mismo nos proporciona la información. La probabilidad de aciertos fallidos es de 0,37. Como siguiente punto tenemos el cálculo del coeficiente binomial, que sería esta partecita de aquí. ¿Qué nos dice el coeficiente binomial? Que sería multiplicar número de cantidad de veces, perdón, que sería el 10 primero, que serían las veces, sería 10 por 9 por 8 por 7. Como es factorial, debería llegar hasta el 1, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, sobre la variable x, que en este caso sería 6, que también es factorial, sería 6 por 5, por 4, por 3, por 2, por 1, que también multiplica al resto de entre estos dos, que sería 4. Entonces 4 factorial sería 4 por 3, por 2, por 1. Aquí podemos simplificar, como es multiplicación entre del 6 al 1 y aquí entre el 6 al 1. En este caso nos quedaría una multiplicación de 10 por 9 por 8 por 7. En total nos daría 5040. Sobre 4 por 3 por 2 por 1.
que se nos daría 24. Dividiendo esto para poner en decimal para que nos haga más fácil, nos daría como resultado 210, que en teoría nos daría a entender que tiene 210 oportunidades para encestar. Como siguiente paso, seguimos la fórmula, que sería la probabilidad de que la variable sea 6. En este caso ya encontramos el coeficiente factorial, que es 210, que multiplica a la probabilidad de éxito, que sería la de aquí, que sería 0,62 elevado a la variable x, que sería 6, por el número de intentos fallidos, que sería la probabilidad de intentos fallidos, que sería 0,37, que sería elevado al número de intentos menos la variable x, que sería 6, entonces sería 4. Entonces nos daría como resultado la multiplicación de 210 por 0,62 elevado a la 6 por 0,37 elevado a la cuarta, nos daría como resultado 0,2235. Como es probabilidad, le multiplicamos por 100 y nos daría la probabilidad del 22,35%. Como siguiente ejemplo tenemos si una fábrica produce focos, se sabe que el 10% de los focos salen defectuosos. Aquí ya nos daría un dato que sería la probabilidad de fracaso. Si se seleccionan 5 focos al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 2 focos estén dañados? Como datos tenemos como número de intentos 5 probabilidades. Como número de éxitos en este caso sería la variable 2, que queremos conocer los focos defectuosos. Como probabilidad de fracaso, o sería de defectos, tenemos 0,1 por el 10%. Entonces, para encontrar la probabilidad de éxito, que serían los focos que están bien, no están dañados, sería restar el 1 menos la probabilidad de defecto, que nos daría 0,9 de éxito, que están buenos. Siguiendo con la fórmula, sería la probabilidad de que x, la variable, sea 2. El coeficiente factorial en este caso sería el número, en este caso vamos a encontrar el coeficiente factorial, que sería n sobre x, el número de intentos, sobre la variable. Siguiendo con la fórmula, tendríamos la probabilidad de éxito elevado a la variable, que en este caso sería 2, por la probabilidad de fracaso, que sería elevado a la n menos x. Vamos a calcular ahora el coeficiente factorial. Como anteriormente he dicho, es esta partecita de aquí, que es n sobre x. Como tenemos, siguiente punto sería 5 factorial, que sería 2 factorial, que es la variable, que sería el resto entre 5 menos 2, que sería 3, 3 factorial, que sería como la multiplicación. Entonces, como el factorial nos indica que debe llegar hasta el número 1, entonces vamos a seguir que sería 5 por 4 por 3 por 2 y por 1 sobre 2 por 1 por 3 por 2 por 1. Nos ayudamos con la calculadora, que sería 5 por 4 por 3 por 2 por 1, nos daría 120 sobre 2 por 1 por 3 por 2 por 1, nos daría 12. Entonces 120
dividido para 12 nos da 10. Ese sería el coeficiente factorial. Siguiendo con la fórmula, ponemos la probabilidad de que la variable sea 2, que los aciertos sean 2. Como ya tenemos el coeficiente factorial, ponemos el 10. Reemplazamos los datos, que la probabilidad de éxito sería el 0,1 elevado al cuadrado por la probabilidad de fracaso, que sería 0,9, y sería el resto entre el número de intentos sobre la variable, que sería 3, 5 menos 2 la variable. Nos ayudamos con la calculadora igual, que nos daría la probabilidad 10 por 0,1 elevado al cuadrado por 0,9 elevado al cubo. Nos daría un resultado de 0,072. Como está nos pide la probabilidad, sería multiplicable por 100. Entonces, la probabilidad de que el efecto sea 2 va a ser de 7,20%. Como siguiente punto, vamos a ver de una manera gráfica el anterior ejercicio, que nos decía la probabilidad de que entre 5 focos exista 2 defectuosos. En el eje X tenemos la n cantidad, que sería de 0 a 5, y en el eje Y tenemos las probabilidades. Los valores anteriores no demostrados, ya que solo nosotros calculamos de que solo dos focos sean defectuosos, nos dice que 0 probabilidades de que no tenga ningún foco defectuoso es de 59%, de que tenga un foco defectuoso es de 32%. El que nosotros calculamos tiene una probabilidad de que entre 5 focos, 2 estén defectuosos, sería de 7,20%. Entonces nos dice la gráfica que hay menos probabilidades de que existan focos defectuosos. Eso sería todo. Gracias.